Muy buenas noches, bienvenidos a Noches en Casa. Vamos a prepararnos en este momento para escuchar la palabra de Dios, para escuchar qué tiene Él para hablarnos hoy. Vamos a estar muy curiosos porque Papito Dios siempre quiere hablarnos. Padre eterno, entronamos tu nombre en este lugar, allí en nuestras casas, declaramos que tú eres el Rey y hoy te pedimos que quites de nosotros toda ignorancia, toda torpeza, todo estupor, quites toda comezón de oír y que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para entender lo que hoy tú, Señor, quieres enseñarnos. En el nombre de Jesucristo, amén. Todos los hombres son iguales, todos son cortados con la misma tijera. Era el pensamiento con el que creció Juanita, pues ella creció en un lugar donde su mamá siempre decía esto, que todos los hombres eran iguales y cortados con la misma tijera. Pues resulta que el padre de Juanita era un hombre infiel. Pero Juanita creció con este pensamiento y cuando llegó el tiempo de casarse, continuó con ese pensamiento. Y resulta que pensaba que su esposo le era infiel al salir a la tienda, en el trabajo, por teléfono. En todo lugar pensaba que le era infiel, pero resulta que esas escenas solamente estaban en su imaginación. Juanita no fue feliz en su matrimonio. Fue un matrimonio lleno de celos, de inseguridades, de peleas. Por un solo pensamiento, su destino fue afectado. Lucho, un joven muy inteligente y con un futuro muy prometedor, pues era el mejor en su carrera, sacaba las mejores notas. Lucho era tímido, de pocos amigos, pero cada vez que los amigos de la universidad o del grupo de jóvenes lo invitaba a socializar, a compartir un tiempo agradable en grupo, pues él rechazaba, decía que no, pues en su mente siempre tenía el pensamiento de que lo iban a rechazar por algo, de que no encajaba. Con ese pensamiento siguió su vida hasta llegar el tiempo de graduarse. Pero resulta que Lucho no fue exitoso en su área laboral, pues siempre tuvo ese pensamiento de que lo iban a rechazar, siempre tuvo temor de no ser aceptado. Por un solo pensamiento, Lucho fracasó en su área laboral. Por un solo pensamiento, Lucho afectó su destino. Y ese es el mensaje que vamos a estar hablando. Un solo pensamiento afecta nuestro destino. Un solo pensamiento afecta nuestro destino. Los invito a que observemos esta imagen y miremos qué hay allí, qué hay afuera, qué hay adentro. Vamos a observar. Acabamos de ver una fortaleza. Una fortaleza es una construcción fuerte, con muros muy fuertes para proteger una ciudad. Una fortaleza es una muralla que rodea una ciudad para protegerla. Eso es lo que vemos acá en este momento. Es una fortaleza, una muralla, una construcción fuerte que protege lo que hay adentro. Pero resulta que nosotros tenemos esas fortalezas también en nuestra mente. Tenemos fortalezas en nuestra mente y resulta que esas fortalezas son mentiras de Satanás. Son pensamientos que llegan a nuestra mente. Y son mentiras de Satanás. Esas mentiras nosotros las aceptamos, nosotros las creemos y forman una fortaleza en nuestra mente. Creemos que esos pensamientos nos protegen, ya forman un muro en nosotros, ya forman parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad y creemos ser protegidos por ese muro, pero resulta que ese muro es un muro podrido que en cualquier momento se puede destruir. Eso es una fortaleza mental. Son pensamientos, mentiras de Satanás. Y resulta que hay pensamientos, hay fortalezas que son inconscientes y conscientes. Esos pensamientos conscientes o esas fortalezas conscientes son aquellas con las que crecemos, una conducta aprendida, como en el caso de Juanita. Ella creció con el pensamiento de que todos los hombres eran iguales, que todos los hombres eran infieles, cortados con la misma tijera. Ella creció con ese pensamiento porque lo escuchó de su mamá, lo aceptó y lo creyó.
Y ese pensamiento le siguió y le siguió y le siguió en su mente, formó parte de sus hábitos, modificó su conducta y formó parte de su carácter y dañó, afectó su destino. Juanita no fue feliz por una conducta aprendida, por un pensamiento que ella recibió, aceptó y creyó. Esa es una fortaleza consciente. Son esos pensamientos que adoptamos de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestros padres, abuelos, y nosotros vamos también como con esa esencia, hacemos los mismos hábitos, tenemos los mismos pensamientos, regañamos igual que la mamá, nos quejamos igual que la abuela, adoptamos esa cultura. Esas son fortalezas, fortalezas conscientes. Pero también están las fortalezas inconscientes. Las fortalezas inconscientes son esas fortalezas que no sabemos por qué están ahí, porque suceden muchas veces desde el vientre de nuestra madre, porque tal vez fuimos rechazados, fuimos abusados, porque tuvimos carencias, no tuvimos atención, carencia de amor, de vestido, de comida, hay abuso, violencia, cosas con las que hubo en nuestra infancia o aún desde el vientre de nuestra madre y no nos acordamos, pero están ahí, en nuestra mente. Y el problema es que ellas controlan nuestra conducta y están ahí en nuestra mente. Pero Dios puede revelarnos dónde está, por qué es que actuamos de esa forma. ¿Qué sucedió en mi infancia? ¿Qué pudo haber pasado que actúe de determinada forma? En el caso de Lucho, que él tenía temor al rechazo, no sabía por qué, pero algo sucedió tal vez en su infancia que no se acuerda, o fue rechazado desde el vientre de su madre y eso causó que él creciera con una fortaleza de rechazo. Y eso afectó su destino negativamente por ese pensamiento de que no encajaba en ningún grupo, de que nadie lo quería, de que no era amado. Esos pensamientos o son con los que crecimos de nuestra cultura o fuimos afectados, dañados desde nuestra niñez, o esos pensamientos también llegan porque Satanás nos enchufa esos pensamientos. Eres una gorda, eres un drogadicto, nos enchufa esos pensamientos. Y el problema es que muchas veces nosotros los creemos, los aceptamos. Y eso modifica nuestra conducta. Esas fortalezas. Resulta que un pensamiento nos lleva a tener hábitos. Esos hábitos nos llegan a una conducta, a comportarnos ya de esa forma de lo que pensamos. Y esa conducta llega a formar parte de nuestro carácter, de mi personalidad, de mi esencia, de lo que soy. Y eso me lleva a tomar malas decisiones o buenas decisiones según el pensamiento. Un pensamiento afecta a mi destino. Entonces, un pensamiento me lleva a tener hábitos. Esos hábitos me llevan a comportarme de esa forma. Cuando me comporto de esa forma, ya llega a ser parte de mi carácter, de mi personalidad, de mi esencia. Y ese carácter me lleva a un destino, malo o bueno, según el pensamiento. Entonces, si tú todo el tiempo estás pensando en temor, todo el tiempo estoy temeroso, pero ¿qué pasa si hago esto y sucede esto? Y entonces ya tengo ese hábito de estar pensando eso y estoy consintiendo todo el tiempo ese temor en mi mente, pero ¿y si me enfermo? Pero si hago esto y si pasa esto. Y actúo ya todo el tiempo de esa forma, ya luego esa conducta hace parte de mí, de lo que soy, todas las decisiones las tomo con miedo, con inseguridad. Y ese temor, esa inseguridad, esa falta de confianza en Dios me lleva a un destino no tan bueno. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ojo con lo que estamos pensando, porque nuestros pensamientos afectan nuestro destino. Pero vamos a ver qué dice la palabra acerca de eso.
Vamos a verlo en Proverbios 23:7. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. ¿Qué quiere decir esto? Que somos lo que pensamos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué todo el tiempo me quejo? ¿Por qué todo el tiempo estoy murmurando de mis vecinos? ¿Por qué todo el tiempo estoy murmurando incluso de mi familia? Porque nada me parece bueno, todo es maluco. Porque estoy lleno de amargura, porque siempre actúo con amargura, porque desde que me levanto estoy amargado, quejándome, enojado todo el tiempo. Porque estoy ansioso, porque tengo miedo. Todo comienza desde un pensamiento, porque somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Resulta que las fortalezas o mentiras de Satanás modifican nuestra conducta y no nos permite ni ver los planes de Dios ni conocer su voluntad. Hagamos de cuenta que estamos detrás de esta muralla, de esta fortaleza. No podemos ver lo que hay aquí adelante, porque hay una fortaleza que nos impide ver lo que hay más allá. Así son esos pensamientos, esas mentiras que creemos y aceptamos. Esas mentiras ya sea que crecimos con ellas porque fuimos dañados desde nuestra infancia, ya sea por nuestra cultura, ya sea porque Satanás sembró una mentira, sea lo que sea. Esas fortalezas nos impiden conocer y disfrutar los planes de Dios. Estamos así cegados. Pero la buena noticia es que Dios quiere que esas fortalezas sean destruidas, que las destruyamos. Él nos ha dado las herramientas. Él nos ha dado las herramientas. No importa si no sabes por qué actúas de tal forma. Si vives todo el tiempo temeroso, o eres inseguro, o estás ansioso, o sufres de depresión, lo que sea, Dios te va a revelar. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en tu infancia? Porque Él quiere sanarte. Él quiere que tú seas libre. Entonces, esos pensamientos afectan nuestro futuro. En el momento en que esas fortalezas sean derribadas, vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a disfrutar sus planes. Si una muralla es derribada y al salir de esa muralla, al salir de esos muros en los que estaba una ciudad, se puede ver el horizonte, se puede ver las montañas, los árboles, los frutos, el río, lo verde, los colores. Pero tuvieron que caer esas murallas. Así sucede en nuestra mente. Al caer esas fortalezas en nuestra mente, vamos a conocer los planes hermosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a conocer su voluntad, porque dice su palabra. Ahora vamos a ver que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así como un padre tiene planes buenos para sus hijos y deseamos lo mejor para ellos. Ningún padre desea lo malo para sus hijos, así sus hijos sean malos. Siempre deseamos lo bueno. Así es Dios para con nosotros. Él tiene planes hermosos y desea lo mejor para nosotros y su voluntad es buena, pero las fortalezas nos impiden ver, nos impiden creer en esos planes que Dios tiene para nosotros. Y vamos a conocer una historia en la Biblia, en Génesis 37, 1 al 4. Es la historia de José, pero no vamos a hablar de José en esta ocasión, sino de sus hermanos. Vamos a leerlo en Génesis 37, 1 al 4. Y dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la tierra de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos, de sus hermanos. Y amaba a Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos
que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En resumidas cuentas, cuando los hermanos de José comenzaron a ver que su padre tenía preferencia hacia José, que le daba lo mejor a él, que lo cuidaba más que a ellos empezaron a tener pensamientos de celos, de rechazo, de envidia. Y esos pensamientos empezaron a convertirse en hábitos, y esos hábitos en conducta, y esa conducta en el carácter. Ellos, cuando le hablaban a José, dice la palabra que no le hablaban pacíficamente, o sea, le hablaban de una forma grotesca, no lo querían y lo trataban mal. Y una vez, Jacob mandó a José a ver dónde estaban sus hermanos, qué estaban haciendo. Y cuando ellos lo vieron a lo lejos que venían, ellos empezaron a armar un plan malvado. Pero ese plan no solo surgió ahí precisamente, surgió desde un pensamiento. Y el plan era hacerle daño a José. Y ya muchos sabemos la historia. José finalmente fue vendido a comerciantes y lo llevaron a Egipto, y en Egipto fue como esclavo, pero ya Dios armó un plan con José. Pero yo les pregunto ahora, ¿cómo creen después que los hermanos de José se sintieron al ver su padre llorar, que rasgó sus vestidos y que hizo duelo por mucho tiempo? Tal vez sintieron remordimiento, arrepentimiento, tristeza y amargura. Tal vez muchos años vivieron así. Y lo podemos ver ya más adelante en el capítulo 50 de Génesis. Cuando Jacob muere, sus hermanos están un poco preocupados porque piensan que José ya se va a deshacer de ellos, pero José les dice, no se preocupen. Y ellos le expresaron su arrepentimiento. Ese arrepentimiento muestra de que ellos no vivieron nada bueno durante esos años. Un solo pensamiento afectó el destino de estos hermanos. Un pensamiento que decidieron darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta a su mente. Los llevaron a tomar una malísima decisión de hacer daño a su propio hermano. Terrible, ¿no? Y no solamente fue José. Hay muchos hombres de la Biblia que con un solo pensamiento afectaron su destino, ya sea para mal o para bien, según el pensamiento. David, un gran hombre de Dios, con un solo pensamiento cayó en adulterio. No es que haya caído en adulterio de una. Él fue poco a poco, con un pensamiento, cuando vio una mujer muy hermosa. Ese pensamiento rondó en su cabeza, rondó y rondó. Saúl, otro gran hombre de Dios, que Dios usó grandemente, tuvo pensamientos de celos y de envidia hacia David, porque ya la gente hablaba mejor de David que de él. Entonces él comenzó a rondar esos pensamientos en su mente. Rondaron y rondaron hasta que los llevó un día casi a matar a David en medio de una comida. Consiguió concibiendo ese pensamiento y de una lanzó una lanza y casi mata a David en ese momento. Un solo pensamiento afecta nuestro destino. Saúl afectó su destino con un solo pensamiento. De ahí en adelante no vivió nada bien, sino vivió una vida de ansiedad, de inseguridad, de temores. ¿Qué estamos pensando en este momento? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Porque soy un quejón? ¿Porque soy murmurador? ¿Porque ando temeroso? ¿Porque soy un desordenado? ¿Por qué tengo pensamientos malos? ¿A qué le estoy dando mente? Vamos a hacer el ejercicio de pensar en lo que pensamos durante este tiempo. Vamos a tener una tarea también de meditar en Romanos 12:2. En el tiempo devocional van a leer esa palabra, van a meditar en ella, porque esa es la tareita para el próximo miércoles, que ya hayamos meditado en esa palabra. En el próximo miércoles vamos a descubrir cómo derribar ese muro, esa fortaleza que hay en nuestra mente. No importa si fue inconsciente, consciente, si Satanás la sembró, hay que derribarla para poder conocer la voluntad de Dios para cada uno, para poder conocer sus planes y poderlos disfrutar. Un solo pensamiento afecta tu destino. ¿Qué estás pensando? Buenas noches.